Hola comunidad de Escuela de Abogados, bienvenidos a esta nueva cápsula donde vamos a profundizar en todo lo relacionado con el Registro Nacional de Bases de Datos en Colombia. Si eres empresario, miembro de una entidad sin ánimo de lucro, funcionario público o simplemente estás interesado en la protección de datos personales, este video es para ti. Durante los próximos minutos te explicaré detalladamente qué es el RNBD, quiénes están obligados a inscribirse, cuáles son los plazos, la información que debes proporcionar y algunas recomendaciones importantes para cumplir con la normativa. Así que toma nota y acompáñame en este recorrido. Para comenzar, es fundamental entender qué es el Registro Nacional de Base de Datos, por sus siglas RNBD. Se trata de un directorio público administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio que contiene las bases de datos personales sujetas a tratamiento en Colombia. Ojo, esto no significa que este registro contenga los datos personales, sino solo contiene la información sobre la existencia de las bases de datos, es decir, que la superintendencia no tiene acceso a los datos, más sí conoce quién posee nuestros datos y cómo los está tratando. Su principal objetivo es garantizar que el manejo de datos personales se realice de manera transparente y respetando los derechos de los titulares de la información. Ahora bien, ¿quiénes están obligados a inscribir sus bases de datos en el RNBD? Según la normativa vigente, deben hacerlo. 1. Sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 unidades de valor tributario. Para que tengas una idea, la UVT es una medida de valor que se actualiza anualmente y sirve como referencia para determinar obligaciones tributarias y otras responsabilidades financieras. Segundo, las personas jurídicas de naturaleza pública. Esto incluye todas las entidades del Estado a nivel nacional, departamental y municipal. Es importante destacar que no todas las personas jurídicas están obligadas a inscribir sus bases de datos, solo aquellas que cumplen con los criterios mencionados. Si tu empresa o entidad supera las 100.000 VTs en activos totales, debe realizar la inscripción en el RNBD. Pasemos ahora a hablar sobre los plazos para realizar la inscripción. Los plazos para hacer las primeras inscripciones ya pasaron hace unos años, sin embargo, esto no significa que estés exento de cumplir con la obligación si aún no lo has hecho. Si creas una nueva base de datos, debes inscribirla en el RNBD dentro de 2 meses siguientes a su creación. Es fundamental que estés atento a este plazo para evitar posibles sanciones. Si tu sociedad de un año a otro cambia sus activos y supera las 100.000 VTs, estarás obligado ese año a hacer la inscripción del registro. Si las bases de datos que ya inscribiste requieren actualización, debes hacerlo de acuerdo con los plazos establecidos que veremos más adelante. Recuerda que es tu responsabilidad mantener la información actualizada y cumplir con los plazos estipulados por la ley. Al momento de inscribir tus bases de datos en el RNBD, debes proporcionar cierta información mínima. Veamos en detalle qué información se requiere. 1. Datos de identificación y contacto del responsable del tratamiento, es decir, nombre o razón social de la empresa o entidad o número de identificación tributaria, dirección física de la sede principal, número de teléfono y correo electrónico de contacto. Segundo, datos de identificación y contacto del encargado del tratamiento. Si tienes un encargado del tratamiento de datos, es decir, un tercero que realiza el tratamiento en tu nombre, debes proporcionar sus datos de identificación y contacto. Importante, no todas las empresas tienen un encargado. Si lo tienes, debe ser una persona jurídica distinta, es decir, un tercero independiente. Tercero, canales para que los titulares ejerzan sus derechos. Debes establecer medios efectivos para que los titulares de los datos personales puedan presentar peticiones, consultas y reclamos. Estos canales pueden ser correo electrónico, líneas telefónicas, formularios web, direcciones físicas para la atención presencial. Es fundamental que estos canales estén actualizados y que el titular pueda obtener una constancia de su solicitud. No basta con tener una casilla de contacto. Debes garantizar que las solicitudes sean recibidas y tramitadas adecuadamente. Cuarto, nombre y finalidad de las bases de datos. Debes identificar claramente con un nombre indicativo cada base de datos que inscribas. Especifica la finalidad de cada una, para qué usas esos datos. Puede ser para fines comerciales, laborales, administrativos, entre otros. 5. La forma del tratamiento de los datos personales. Indica si el tratamiento es manual o automatizado. Las bases de datos manuales son archivos físicos donde la información se encuentra organizada y almacenada en papel u otros medios no electrónicos, mientras que las bases de datos automatizadas son aquellas que se almacenan y administran con ayuda de herramientas informáticas como software especializado o sistemas de gestión. Sexto, las políticas de tratamiento de información. Debes subir el documento de la política de tratamiento al momento de hacer la inscripción. Aquí te dejamos algunos consejos para la política.
Asegúrate de que esté actualizada y refleje las prácticas actuales de tu empresa o entidad. Debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley, como informar al titular sobre los derechos que le asisten, las finalidades del tratamiento, los procedimientos para ejercer sus derechos, entre otros. Recuerda que esta política es de consulta pública, por lo que cualquier persona tiene que poder acceder a ella. Además de la información mínima, la superintendencia te puede solicitar información adicional para realizar control y seguimiento y verificación del cumplimiento de la ley de habeas data. Esta información incluye: 1. ¿Qué medidas de seguridad tienes implementadas? Detalla los controles que has implementado para garantizar la seguridad de las bases de datos. Esto puede incluir protocolos de seguridad informática, contraseñas de autenticación, cifrado de datos, capacitaciones al personal sobre el manejo de esta información. 2. La procedencia de los datos personales. Indica cómo obtuviste los datos: recolectados directamente del titular, suministrados por un tercero, adquiridos a través de bases de datos externas. Señala si cuentas con la autorización para el tratamiento o si los datos están en los casos donde no se requiere autorización, según el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. 3. Los reportes de novedades. Los reclamos presentados por los titulares los tienes que reportar semestralmente. Los reclamos que te hayan presentado los titulares en ejercicio de su derecho de habeas data. Debes clasificar los reclamos por tipo y cantidad, tipos como solicitudes de actualización o solicitudes de remoción y la cantidad de cada uno de estos. Incidentes de seguridad. Debe reportar cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información, como violación de códigos de seguridad, pérdida o robo de información, acceso no autorizado a las bases de datos. Los incidentes deben reportarse en el registro dentro de los 15 días hábiles siguientes a su detección. Nota importante: el deber de reportar incidentes de seguridad aplica a todas las personas, estén o no obligadas a inscribirse en el registro. La actualización de la información en el registro. Debes mantener la información actualizada en el registro, ya que esto es una obligación constante. Veamos los plazos y condiciones para hacer esto. Debes actualizar mensualmente siempre que haya cambios sustanciales. Tienes que actualizar la información dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes, siempre que se realicen cambios que la ley define como sustanciales, es decir, cambios en la finalidad de la base de datos, cambio del encargado del tratamiento, modificaciones en los canales de atención, las actualizaciones en las medidas de seguridad implementadas, cambios en la clasificación o tipos de datos que se encuentran en la base de datos, las modificaciones en la política de tratamiento de la información, transferencia y transmisión internacional de datos personales. 2. Debes hacer actualizaciones anuales. Para cambios no sustanciales, debes actualizar la información anualmente entre el 2 de enero y el 31 de marzo. Esto incluye cambios como cantidad de titulares, registro en la base de datos, pequeñas modificaciones que no alteran de manera significativa el tratamiento de los datos. Por ejemplo, la renovación de las autorizaciones. Recomendaciones importantes para asegurarte de que estás cumpliendo adecuadamente con tus obligaciones. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. No envíes ni cargues tus bases de datos a la superintendencia. Solo debes registrar la información solicitada y subir la política de tratamiento de la información. Evita subir documentos confidenciales o listados de datos personales. Esto podría poner en riesgo la privacidad de los titulares y no es requerido. 2. Asegúrate que la información registrada sea precisa y esté actualizada. Revisa periódicamente la información en el RNBD y si cambian los datos de contacto, la dirección, los canales de atención o cualquier otro dato, actualízalos en los plazos establecidos. 3. Capacita a tu personal. Es fundamental que las personas que manejan datos personales en tu empresa o entidad conozcan la normativa y las políticas internas, o realice capacitaciones periódicas sobre la protección de datos y manejo seguro de la información. 4. Establece medidas de seguridad adecuadas. Implementa protocolos y herramientas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales. Evalúa regularmente las medidas de seguridad y realiza mejoras cuando sea necesario. 5. Documenta todo el proceso. Conserva registro de las autorizaciones de los titulares, los procedimientos internos y las acciones realizadas en caso de incidentes. Esto te ayudará a demostrar cumplimiento en caso de auditorías o requerimientos de la superintendencia. No cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley puede tener serias consecuencias. La superintendencia puede imponer multas significativas a las empresas y entidades que incumplen. El manejo inadecuado de datos personales puede afectar la confianza de tus clientes y usuarios, quienes a su vez podrían emprender acciones legales en defensa de sus derechos.
y en casos graves la superintendencia puede ordenar la suspensión de las operaciones relacionadas con estos datos. En resumen, el Registro Nacional de Base de Datos es una herramienta esencial para garantizar la protección de los datos personales en Colombia. Como responsable del tratamiento, es tu deber inscribir tus bases de datos, mantener la información actualizada y asegurar que el tratamiento de los datos se realice conforme a la ley. Cumplir con estas obligaciones, que no solo te evita sanciones legales, sino que también fortalece la confianza de tus clientes, usuarios y empleados en tu empresa o entidad, demuestra tu compromiso con la privacidad y el respeto por los derechos de las personas. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que esta información les haya sido de utilidad y los animo a tomar acción para cumplir con el RNBD. Si tienes más preguntas, no dudes en consultarnos en Escola Abogados para buscar asesoría especializada. Hasta la próxima.